Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Aprende en Casa. Quédense con nosotros porque en los próximos minutos repasaremos contenidos de la asignatura de Lengua Materna, Español de primer grado de secundaria, enfocados a elegir un tema y hacer una pequeña investigación. Estamos a punto de arrancar, así que vayan por papel y lápiz para que no se pierdan ningún detalle de la sesión y para que puedan realizar las actividades que les indicaremos. Recuerden que todo ello lo deberán integrar a su carpeta de experiencias para compartirlo con su docente y sus compañeras y compañeros cuando regresen a su escuela. ¿Están listas y listos? ¡Comenzamos! En esta ocasión abordarán la forma de delimitar el contenido de una investigación, pero enfocada en cómo tener claridad y certeza del propósito del tema. Recuerden que compartir los resultados de una investigación también implica un abanico de opciones para su difusión, siendo el reportaje una de las más completas, pues este tipo de texto se caracteriza por basarse en fuentes escritas, así como entrevistas, análisis de noticias e incluso uso de recursos literarios. Debido a que el propósito de un reportaje es ahondar en las causas de un hecho y su contexto, la investigación en la cual se sustente debe estar basada en fuentes de información variadas, confiables y alejadas de puntos de vista poco objetivos. Con el propósito de que puedan conocer la experiencia de una periodista, así como el proceso que sigue para preparar un reportaje basado en una investigación, las y los invitamos a ver el siguiente video. A diferencia de otros sectores, en el caso del campo mexicano, las opiniones son realmente contrastantes. Hay quienes afirman, por ejemplo, que es muy temprano para hacer cualquier balance a fondo. Otros, en cambio, afirman que la situación es tan crítica, que el tiempo ya se acabó. El reportaje está considerado como el género periodístico más completo. Puede tener carácter noticioso o ser una investigación detallada, incluir entrevistas y testimonios, describir lugares y ambientes, etc. Así puede tratar con profundidad lo referente a un suceso, un descubrimiento, una situación, un personaje o cualquier otro tema. Además, puede incluir el punto de vista del reportero, pues el reportaje le permite realizar un análisis crítico del tema y a sus lectores o audiencias formar una opinión. El propósito de esta secuencia es que aprendas a reconocer las características de un reportaje y que escribas uno. Para ello se formarán equipos de trabajo entre los integrantes de la clase. Ahora los invito a escuchar a un reportero hablar de su trabajo. Desde tu punto de vista, ¿qué es el reportaje? Mira, un reportaje es el género periodístico más importante. Primero porque el periodista tiene la libertad de hacer prácticamente lo que quiera con todas las herramientas que ha conocido. Noticia, entrevista, crónica, análisis y para finalmente poder hacer una historia interesante para un público en general. Un tema brinda múltiples posibilidades para reportear, por lo que les recomendamos que elijan un aspecto de este. Por ejemplo, si el tema es el cambio climático global, podrían investigar cómo afecta a la agricultura de su localidad o al ecosistema regional, o sobre los fenómenos naturales que el calentamiento ha propiciado. Les sugerimos realizar un ejercicio de lluvia de ideas, es decir, que cada integrante del equipo mencione los temas que les gustaría desarrollar y por qué. De este modo, podrán identificar los intereses comunes y hacer su elección. Para delimitar el tema de su reportaje, les sugerimos tomar en cuenta qué aspecto les interesa abordar. Si es algo de lo que ya se ha escrito mucho, ¿qué enfoque novedoso pueden aportar? ¿Cómo seleccionar el tema del reportaje y qué aspectos remarcar? Mira, la selección de los temas depende mucho de tu interés personal, eso no, es inevitable, del interés del medio periodístico, pero también del interés que puedas palpar con la gente. ¿Cómo se logra un enfoque novedoso del tema? El enfoque novedoso lo logras conociendo el tema, sabiendo de antemano que se ha hablado muchísimo, realmente no hay todavía, menos que sea una noticia, un tema del que no se haya hablado. Y
tener la certeza de que le va a despertar un interés por determinadas circunstancias a tu público que te está escuchando. Por ejemplo, la basura. Se ha hablado de que hay acumulación de basura, de que no se sabe qué hacer con ella, de que la gente tiene que hacer conciencia, pero hay ciudades en México, por ejemplo Aguascalientes, que le ha dado el lado positivo a la basura. Está utilizando este sistema internacional de cuidar el medio ambiente y vende toda su basura a una empresa en Europa que está haciendo el proceso y que finalmente pudieron electrificar gran parte de su ciudad a través de estos bonos de basura. Ellos tienen un presupuesto similar a alrededor de $1 millón, que es su presupuesto anual, que lo sacan de la basura. Están duplicando su presupuesto a través de la basura. El principal propósito de un reportaje es profundizar en las causas de un suceso y el contexto en el cual se desarrolla. Existen reportajes de interés humano que presentan la historia de un personaje, un grupo étnico, social, cultural o una familia. Por ejemplo, los trabajos sobre los migrantes mexicanos que pasan ilegalmente a los Estados Unidos. También hay reportajes de tipo noticioso, es decir, que dan cuenta de acontecimientos de interés por las circunstancias en que se producen. Por ejemplo, una jornada electoral en la cual se pueden recoger impresiones diversas de los miembros de distintos partidos políticos, sus simpatizantes, los electores, funcionarios de casilla, especialistas, así como el desarrollo de la propia jornada electoral y sus resultados. Y finalmente están los reportajes documentales, cuya función es ilustrar al público acerca de un tema. Por ejemplo, el descubrimiento de sitios arqueológicos, botánicos, astronómicos y su importancia. Estas son solo algunas de las múltiples posibilidades que permite el reportaje. ¿Cómo eliges tus fuentes de información para un reportaje? Las fuentes de información dependen del tema. Nunca puedes guiarte por una sola fuente porque entonces serías sesgado. Tienes que buscar ángulos opuestos, algún punto de vista especial que pueda debatirse. No sé, en la política, si están acusando a determinado funcionario de que está desviando recursos del erario para sus propios beneficios, tienes que, además de citar a la fuente que está haciendo la acusación, buscar al político, buscar a la gente de su partido, a la gente de oposición y tratar de averiguar si hay algo que sustente además de la política. No sé, a lo mejor algún bien, los vecinos que estuvieron que han visto que entra y sale de una casa que no le corresponde, no sé. Pero tienen que ser muy variadas las fuentes, no te puedes quedar con una sola. ¿Sabías que Elena Poniatowska es una excelente reportera comprometida con causas sociales, que en 1968 escribe La Noche de Tlatelolco, donde da a conocer los testimonios de quienes vivieron la violenta represión a un movimiento social? Por su trabajo, recibió el Premio Nacional de Periodismo en 1979. Además, es una destacada y reconocida novelista, cuentista y poetisa. Para saber más, te recomendamos buscar reportajes en los periódicos de tu localidad y poner atención en sus características y estructura. Y si tienes acceso a Internet, visita la siguiente página, en la que encontrarás reportajes escolares y algunos consejos útiles para realizar un periódico escolar. ¿Cómo incluyes tu punto de vista en un reportaje? El reportero siempre tiene que dar su punto de vista porque tiene un conocimiento mucho más profundo que obtuvo a través de la información que estuvo recopilando. Sí es importante el punto de vista del reportero porque a veces ayuda a procesar la información que está dando, que se entienda mucho mejor de lo que a lo mejor lo explica un científico o alguien que está especializado en un tema sobre el que se está hablando. Espero que lo visto en el programa les sea útil para la elección de su tema. Lo importante es que seleccionen el que más les interese y deseen dar a conocer. Nos vemos en el próximo programa. Como pudieron observar, el punto de vista de quien elabora un reportaje es muy importante, ya que generalmente posee más información de la que ha sistematizado para difundir a través de algún medio.
Quienes realizan reportajes como Gardenia Mendoza, además de dar a conocer información, provocan la reflexión en su audiencia, cumpliendo con ello una labor de gran importancia para su comunidad y para la sociedad en general. Deben considerar que la búsqueda de información de cualquier tema que indaguen es una tarea cíclica y nunca acabada. Y si quieren dar a conocer algún asunto, el reportaje es una buena opción, ya que se trata de un texto que relata, explica e informa sobre un tema, hecho o acontecimiento de interés general. Los reportajes se basan en fuentes diversas y emplean recursos variados, como los resultados de otras investigaciones y las declaraciones o testimonios de algunas personas, así como citas textuales de documentos y libros, datos duros, encuestas e imágenes, entre otros. Cabe resaltar que para integrar la información de un tema y darle sentido, es necesario que guíen la búsqueda y selección de sus recursos y materiales a partir de un propósito definido. Así, entre las fuentes de consulta, es posible que incluyan los acervos digitales, lo cual implica que busquen información en Internet. Las y los invitamos a ver qué nos sugiere para ello la maestra Lourdes González a través del siguiente video. ¿Cómo plantear un propósito para hacer búsquedas en acervos digitales? La búsqueda de información es el conjunto de operaciones o tareas que tienen por objeto poner al alcance de una persona los recursos y materiales que dan respuesta a sus preguntas o necesidades mediante su localización y acceso. Para comenzar esta búsqueda es fundamental tener claro el propósito de la indagación. Lo anterior permitirá guiar y definir cada una de las decisiones que se tomen. Sin embargo, puede encontrar alumnos que piensen que es suficiente con elegir un tema genérico sin considerar la necesidad de identificar y enfocarse en subtemas o aspectos más específicos del mismo, que no es necesario hacer preguntas o que cualquier pregunta es buena para comenzar a buscar información, y que cualquier texto que aborde o mencione el tema general será de utilidad. Incluso hay quienes pueden iniciar la búsqueda de materiales sin centrarse en un tema o preguntas. En ese caso hay que comunicar a los alumnos que cuando hay ausencia de un propósito claro, no es posible elegir las fuentes de consulta apropiadas. Entonces, ¿qué desafíos conlleva la búsqueda de información en Internet? La búsqueda de información en acervos digitales es una práctica esencial en la formación de los estudiantes, quienes deben reflexionar sobre las fuentes que consultan, el contexto espacial y temporal en que fueron creadas, así como su contenido y las referencias en que se sustentan. Asimismo, es indispensable que los alumnos tengan un propósito de lectura específico y sepan cómo buscar, seleccionar y evaluar la calidad de la información digital. Para enfrentarse a estas tareas, los estudiantes tienen estos desafíos. Dar sentido al contenido. Los buscadores rastrean los términos que introduce el usuario sin reparar en su significado o contexto. Interpretar información fragmentada y descontextualizada. Un buscador ofrece páginas con muchas entradas distribuidas linealmente y con la misma apariencia. Es entonces que el lector debe discriminar cuáles son entradas que pudieran responder a su propósito de búsqueda. También se trata de que integren la información. Para ello es necesario leer otros textos vinculados y seguir un complejo proceso de elaboración para leer textos de distintos tipos de contenidos y disciplinas. Y el último desafío es tener conocimiento de instituciones y autores que sustenten la información. Entonces, ¿qué tareas se deben realizar para buscar información en acervos digitales? Pues de acuerdo con Monereo, el ser competente en la búsqueda de información supone un aprendizaje permanente, autónomo, autorregulado y estratégico, lo que favorece el aprender a aprender. Para desenvolverse en la jungla de información que es Internet, es necesario aplicar estrategias de búsqueda que a su vez implican un proceso de planeación, de revisión y valoración de la información. Esto a partir de la delimitación clara y precisa de los objetivos de la búsqueda, es decir, qué y por qué lo busco. La delimitación de los itinerarios de búsqueda más adecuados, cómo y dónde lo busco. El análisis crítico basándose en los resultados de la búsqueda, qué he encontrado, así como los contenidos localizados. ¿Qué información nueva tengo? ¿Qué tan útil es?
si logro ajustar el tópico de la demanda, la calidad del contenido, la confiabilidad y veracidad de la información, el procesamiento y almacenamiento óptimo de la información encontrada y, por último, la utilización, presentación y comunicación de esa información. En suma, se debe plantear el propósito de búsqueda y necesidades de información, hacer una selección apropiada de palabras clave que resuman mejor lo que se busca y de algunos conectores para relacionarlas que faciliten la selección de información para evitar así fuentes inadecuadas y excesivas. Una vez encontrada la información preseleccionada, debe discriminarse y analizar su calidad y validez. Para ello, se consideran 3 factores. Un ajuste al tópico de búsqueda, en cuanto al orden, el título, las descripciones, la calidad del contenido, en cuanto a la información y al diseño. Y la confiabilidad de la información, que tiene que ver con el origen, la actuaría y la actualización. Con estos indicadores, los alumnos podrán entender el sentido de la actividad y su importancia en la toma de decisiones previas al proceso de búsqueda, con una actitud más crítica y selectiva ante la información que usan para la realización de una tarea. Una vez lograda la competencia para buscar información, los alumnos podrán lograr los siguientes aprendizajes. Un aprendizaje permanente a lo largo de toda su vida con la capacidad de adaptación a los cambios y avances tecnológicos. Un aprendizaje autónomo, no autodidacta en su inicio, ya que se requiere de la mediación y guía de otros más expertos, como usted, para después pasar a una real autonomía. Y un aprendizaje autorregulado y estratégico, con la capacidad de tomar decisiones sobre qué, cómo, cuándo y dónde aprender en cada momento de acuerdo con el contexto de aprendizaje. Como han podido observar, cuando se trata de hacer consultas y búsquedas en Internet, es importante sortear varios desafíos. Por ejemplo, reflexionar acerca del contenido y referencias en que se sustenta la información consultada y tener un propósito de lectura específico, además de saber cómo buscar, seleccionar y evaluar la calidad de la información. Tengan presente que aprender a buscar información en plataformas digitales implica un proceso de planeación, de revisión y de valoración de la información. Para sistematizar la información que encuentren, es necesario que elaboren un guión de resultados en el cual den cuenta de las etapas que han seguido, así como las dificultades que han enfrentado y cómo las han resuelto. Ahora que han aprendido un poco más sobre cómo seleccionar fuentes de información y que conocen las opciones de divulgación de un texto, las y los invitamos a planear un reportaje sobre un tema de su elección. Por ejemplo, la contingencia sanitaria que estamos enfrentando les puede llevar a pensar en una amplia variedad de temas para investigar y conocer más acerca de la ciencia. Sea cual sea el tema que elijan, recuerden involucrar a su familia y tomar en cuenta las temáticas de su interés. Aquí les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para reflexionar sobre lo que acaban de aprender. ¿Qué tema y subtemas podrán guiar la intención de su investigación? ¿Con qué propósitos de lectura evaluarán la calidad de su información? ¿Cuáles son los criterios con los que valorarán las fuentes de información? En caso de que decidan incluir acervos digitales, ¿por qué los elegirán? ¿Qué tipo de recursos incorporarán en la presentación de su investigación? A partir de las preguntas anteriores, elaboren una nota de planeación e intégrenla a su carpeta de experiencias.
Para enriquecer los contenidos de esta sesión, les recomendamos el libro Compartir la ciencia de los autores Lidia Barajas y Sergio de Regules, el cual trata sobre el lenguaje de la ciencia y las características que deben tener los textos científicos y de divulgación. Esta obra forma parte del acervo de los libros del Rincón de su biblioteca escolar. Así llegamos al final de nuestra sesión. Muchas gracias por su atención. Recuerden seguir atentos a la programación de Aprende en Casa. Hasta la próxima.